la flexibilidad que hemos tenido y en este sentido agradecemos a todos y a todas porque no eran las condiciones que queríamos efectivamente estar, pero sí se ha mantenido un elemento desde el inicio del encuentro. Y tiene que ver con el rigor científico con respecto a lo que nos profesa a nosotros como parte del comité académico y editorial del Congreso. Haciendo gala de esto, este EIDE tuvo dos versiones sumamente marcadas, que teníamos la versión virtual, que ya la veníamos trabajando en función de lo que fue en el EIDE anterior en Brasil, pero también entendiéndolo que teníamos también la oportunidad de que fuera un congreso paralelo, el cual empezó el día martes a partir de comunicaciones virtuales y el día jueves y viernes, el día de hoy, deberían haber sido presenciales. Así que agradecemos desde ya a todos los expositores y expositoras que se dieron el tiempo y el espacio también de flexibilizar la modalidad y poder estar compartiendo junto con todos nosotros. Un congreso de alguna manera que albergó recibiendo 219 escritos para ser dictaminados por el comité científico de este encuentro, de los cuales 203 fueron evaluados positivamente a través de su dictamen, en donde a partir de los distintos ejes se pudo conformar una construcción distinta en su génesis de cómo se iba profundizando. En este caso, el eje de políticas públicas y gestión educativa, transformación y sostenibilidad para los sistemas educativos, que estuvo dirigido por la doctora Margarita Aravena de la Universidad Central de Chile, eh, llevó dictaminando 27 comunicaciones aprobadas, las cuales se desarrollaron a lo largo de estos 4 días de EIDE. Por lo tanto, para hacer una síntesis de este congreso, perdón, de esta mesa y de este eje, le doy la palabra a Margarita Aravena. Buenas tardes, desde acá de República Dominicana. Bueno, lo relacionado con este eje centró y reunió una serie de ponencias que están en el área de educación, gestión educativa y también en ética en contextos contemporáneos, que fueron abordadas de las distintas miradas y perspectivas de Iberoamérica. También acá destacar que tuvimos ponentes de México, Brasil, Chile, España y Colombia. Sin embargo, la mayoría de los estudios también estuvieron asociados a otros países de la región, como Portugal, Perú, Argentina, etc. Como conclusiones generales, creo que existe una coherencia en esta temática en torno a la transformación educativa, la ética profesional, la gestión institucional y el impacto de las tecnologías emergentes, especialmente lo que es la IA generativa. También hay una preocupación por la dimensión humana y social del aprendizaje en equilibrio con los avances tecnológicos y los desafíos institucionales. Asimismo, los trabajos como reflejan esta visión iberoamericana compartida, la idea de fortalecer la formación docente, como hemos escuchado hoy día desde la mañana, o sea, un tema tremendamente importante, donde necesitamos, wow, necesitamos, muy bien, necesitamos proveer políticas inclusivas y vincular la investigación con la práctica educativa. En conjunto, este eje propone una educación más ética, innovadora, inclusiva y basada en evidencia, que articule la gestión institucional con el desarrollo humano, que es lo esencial, y por supuesto lo tecnológico. Gracias. Muchas gracias, Margarita, y también agradecer a partir de este mismo espacio a todos los moderadores y moderadoras que participaron en que se pudiera desarrollar este eje tan importante para la IDE desde su fundación, ¿no? Un eje fundacional, un eje de alguna manera que proyecta la visión hacia las recomendaciones de las políticas públicas y las políticas locales de los centros educativos. Uno de los segundos ejes que también siempre ha sido un eje clave y anclado en el espíritu de EIDE es el eje de práctica docente y desarrollo profesional en formación continua y educación integral en tiempo de transformación, el cual fue liderado por la doctora Gabriela Croda de la Universidad Cristóbal Colón de México. Te cedemos la palabra. Pues muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto compartir un poco a manera de conclusiones lo que ocurrió en el transcurso de este encuentro iberoamericano de educación, en particular en el eje 2, a partir de todas las contribuciones que recibimos, las más nutridas de todo el Congreso, concentradas en esta área por su propia naturaleza. Este eje denominado práctica docente y desarrollo profesional, formación continua y educación integral en tiempos de transformación, abordó entre los temas las prácticas docentes inclusivas,
técnicas pedagógicas innovadoras, creación de comunidades de aprendizaje, gestión interpersonal en las instituciones educativas, experiencias transformadoras de práctica docente, promoción de clima de trabajo e inclusión en comunidades escolares. Esto desde su propia definición. Ahora, ¿qué fue lo que recibimos como trabajos y qué podemos plantear como características de las investigaciones educativas y de las experiencias que en esta materia se están desarrollando? Bien, las contribuciones presentadas incluyeron particularmente experiencias de formación y desarrollo profesional, en la que se destacaron como componentes y rasgos constitutivos aquellos que tienen que ver con problematizaciones en torno a la formación docente y el desarrollo profesional, experiencias e investigaciones sobre integración de saberes en los procesos de formación, el componente de la reflexividad como una característica que se ha integrado en los procesos de formación y desarrollo profesional, el diálogo y la colaboración como características de este tipo de estudios, reflexiones y experiencias. También aquello distintivo que aportó un rasgo innovador en todas las contribuciones, o en algunas de las contribuciones destacadas, puede reconocerse con respecto a la visión sistémica de los trabajos presentados. Otro rasgo importante tiene que ver con el trabajo de colaboración, con lo que se genera desde los colectivos docentes y cómo se van co-construyendo experiencias de formación y desarrollo profesional. En cuanto a tendencias futuras, y bueno, también experiencias que ya veíamos en estas presentaciones, está la necesidad de adaptar la educación a los cambios sociales, tecnológicos y económicos, fomentando la formación continua y la reflexión para que los docentes puedan anticipar y responder a un contexto educativo que se encuentra en constante transformación. Podríamos decir que respecto a esta línea de práctica profesional, práctica docente y desarrollo profesional, hay una hoja de ruta que nos plantea una serie de desafíos fundamentalmente relacionados con la inclusión, con la equidad, las brechas del desarrollo social y educativo y los procesos de digitalización. Al respecto de este último, también fueron muchos los diálogos, discusiones y análisis que se presentaron con relación a estos procesos de digitalización en los que actualmente, o más bien ante los que actualmente los profesores tienen importantes desafíos, sobre todo en cómo incorporarlos a sus procesos de práctica docente y cómo formarse respecto a ello. En cuanto al desarrollo profesional, diríamos que los trabajos presentaron entre sus rasgos fundamentales la orientación hacia un desarrollo profesional integral, a través de procesos de formación permanente y de experiencias en prácticas situadas, desde donde los conocimientos y habilidades de los docentes se reconoce que pueden tener un mejor desarrollo para afrontar los retos de una sociedad cambiante y promover una educación de calidad, equitativa e inclusiva. Voy a brevemente referir la perspectiva de la práctica docente. A este respecto, señalar como puntos que en los trabajos presentados podemos reconocer es el tema de la anticipación a los cambios que se requiere por parte de los docentes en su práctica, cambios en todos los ámbitos y dimensiones y que afectan no solo al sistema educativo en su conjunto, sino en concreto a sus prácticas docentes. La educación para el futuro, entendida en los trabajos como una pedagogía que busca educar para una sociedad que aún no existe, por tanto, que busca educar para la incertidumbre, preparando justamente a los estudiantes para este futuro que pues todavía no tenemos tan claro y para resolver problemas en contextos reales y emergentes. También podemos plantear como parte de la perspectiva los nuevos roles del docente, en donde se promueve un cambio de una lógica de transmisión a una lógica de acompañamiento, donde el docente actúa como un guía que dialoga y acompaña a los estudiantes en la construcción del conocimiento, fomentando, favoreciendo la horizontalidad de los procesos educativos. Evidentemente, la digitalización es otro aspecto en donde se busca propiciar, promover la apropiación real y crítica de las tecnologías
y ética, por supuesto, así como su uso efectivo para la innovación en la enseñanza y el aprendizaje. En cuanto al desarrollo profesional docente, y con esto concluyo, se reconocieron en los trabajos los aportes para el aprendizaje continuo, en donde se destaca un desarrollo profesional como proceso continuo cuando queremos promover y lograr la mejora en aquellas experiencias de educación, de formación de los profesores. Se destaca también las perspectivas de una formación integral, lo cual incluye una formación continua, o bien experiencias que tienen relación con la mentoría, la evaluación del desempeño y, muy importante, creo que este fue uno de los rasgos más distintivos en todas las presentaciones, la reflexión sobre la práctica para la profesionalización en las distintas dimensiones, pedagógica, personal y profesional. Finalmente, el fomento a la reflexión y a la investigación, en donde lo que se busca es, a través de distintas experiencias, motivar, incentivar a los docentes para convertirse en investigadores de su propia práctica, reflexionando sobre sus desempeños a fin de generar aprendizajes en los estudiantes y fortalecer su desarrollo profesional. Y finalmente, la orientación a la colegialidad, en donde se promueve la colaboración y creación de comunidades de práctica profesional entre docentes para atender áreas de oportunidad y compartir experiencias. Pues esto es justamente lo que podríamos destacar de los rasgos característicos de las contribuciones recibidas en el eje 2. Muchas gracias, doctora Gabriela Croda, quien además fue uno de los ejes con mayor comunicación y mayor apoyo también en función de aquellos que a través suyo agradecemos a todos los colaboradores que fueron parte de ese comité académico que evaluaron 73, dictaminaron 73 aprobaciones con respecto a este eje que se presentaron en este eje. Muchas gracias. Uno de los ejes también que ha sido un elemento que ha sido desarrollado y ha ido profundizando su investigación, pero también el desarrollo de discusiones, ha sido el eje de educación inclusiva y para la igualdad, diversidad, equidad y accesibilidad en el aula del futuro, que lo ha coordinado Adriana Martínez de la UNAP de Colombia. Le damos la palabra. Muchas gracias, Francisco. Sí, este eje también tuvo una gran cantidad de comunicaciones y de aportaciones y una diversidad geográfica, igual que lo mencionaba Margarita, desde aportes de República Dominicana, de Colombia, de Chile, de Brasil, de México. Si se me queda alguna, me disculpan, pero una mirada bastante interdisciplinar y también iberoamericana. En general, lo que escuchamos a través de estos días de EIDE nos invitan a mirar la educación desde una perspectiva amplia, humana y transformadora. Empezamos con la primera sesión que la organizamos bajo el tema de la equidad de género. Escuchamos la experiencia histórica de mujeres en la música y la docencia en España, desafíos actuales frente a la desigualdad de género, un tema muy sensible de trata de personas y de lo que se conoce como la LGBT-fobia, que nos recuerda que la escuela es un escenario de justicia social. Y aquí yo hago un paréntesis y agrego que en estos temas de equidad de género se siente como que un paso adelante y dos atrás, porque estamos volviendo a hablar de temas que creíamos superados y que están otra vez pues siendo críticos a nivel de discriminación, a nivel de pérdida de derechos en las mujeres y en las comunidades vulnerables. Al mismo tiempo se destacan propuestas que abordan la diversidad en todas las expresiones, las lenguas, la infancia, el bilingüismo, la discapacidad, la neurodiversidad, las nuevas formas de aprendizaje mediadas por la tecnología, proyectos como el diseño universal para el aprendizaje, la educación de estudiantes sordos en contextos rurales, la autodeterminación de jóvenes con discapacidad intelectual. Y esto nos muestra que la inclusión no es solo un discurso, sino una práctica cotidiana que se construye con creatividad, con diálogo y con empatía. También hubo un bloque dedicado a la inclusión en el ámbito de la educación superior, que también yo lo celebro porque usualmente los temas de inclusión se trabajan a nivel
de escuela primaria, de escuela pues, de los niños pequeños, pero encontramos al menos 4 comunicaciones que tienen que ver con la inclusión ya a nivel de educación superior, desde la internacionalización inclusiva a través de la adopción de competencias globales interculturales, de la accesibilidad de entornos virtuales de excelencia para, obviamente, ser más inclusivos en el ámbito universitario y la calidad de vida laboral, también enfocado hacia jóvenes o adultos con alguna discapacidad intelectual y construir comunidades educativas que reconozcan la diferencia como una fuente de riqueza y que apuesten por un futuro donde aprender y enseñar sean actos profundamente humanos. Entonces creo que este eje va a seguir teniendo obviamente mucha importancia dentro de la ley y esperamos que para la siguiente sesión sigamos profundizando sobre estas temáticas. Muchas gracias, doctora Adriana, que en su eje tuvo 41 comunicaciones dictaminadas y en consecuencia presentadas a partir de la modalidad virtual y presencial. Por lo tanto, felicitamos a través suyo también el equipo que ayudó y colaboró, tanto el grupo de moderadores y moderadoras también como los que ayudaron al dictamen. Por último, o no por último, sino que de manera penúltima, tenemos el eje que se llama Educación Científica y Competencia Digital, Innovación, Tecnología y Habilidades del Futuro, el cual ha tenido un elemento creciente con respecto al ley anterior, hoy día con 47 comunicaciones dictaminadas, tanto en la modalidad virtual como presencial, y este eje fue liderado por Miriam Checa de la Universidad de Alcalá de Henares, por lo tanto le damos la palabra. Muchas gracias, Francisco. Estimadas y estimados colegas, participantes del encuentro IDE, buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos en el cierre del eje científico, Educación Científica y Competencia Digital, Innovación, Tecnologías y Habilidades para el Futuro. Un espacio en el que la reflexión colectiva ha puesto de manifiesto la urgencia y la oportunidad de repensar los procesos educativos en un contexto profundamente transformado por la tecnología y el conocimiento científico. Y esto hemos visto que es una cuestión global, protagonista en todos los países participantes, que han sido muchos. A lo largo de las diferentes mesas, que han sido especialmente relevantes, hemos observado una convergencia de miradas en torno a 3 grandes ejes temáticos. El primero de ellos, se ha destacado la importancia de la inteligencia artificial como un desafío ético, pedagógico y epistemológico. Las ponencias han abordado su influencia en la investigación académica, también en la elaboración de tesis doctorales y en la definición del rol docente. Se ha insistido en que la inteligencia artificial no debe ser entendida únicamente como una herramienta técnica, sino como una oportunidad para humanizar el aprendizaje, para fortalecer el pensamiento crítico y para desarrollar una reflexión y una relación reflexiva entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Como segundo gran eje, o en segundo lugar, se ha puesto en valor la alfabetización mediática y digital como competencia clave del siglo XXI, y aquí hemos visto ponencias desde experiencias con niños y niñas en el uso crítico de las tecnologías para, por ejemplo, reconocer las fake news, también el diseño de ciberentornos de aprendizaje y estrategias para enseñar estadística computacional, y en estas comunicaciones se ha coincidido en que la educación digital debe centrarse en formar sujetos críticos, creativos y responsables, capaces de participar activamente en una sociedad hiperconectada. El tercer gran eje que me gustaría destacar, en función de las ponencias que hemos ido recibiendo, es en torno a la innovación pedagógica y la transformación de las prácticas educativas. Se han presentado experiencias que integran la tecnología con metodologías activas, el aprendizaje experiencial, la interdisciplinaridad y la resolución de problemas. Estos aportes subrayan la necesidad de pensar en una educación centrada no solo en la transmisión de información, sino sobre todo en una educación basada en la experimentación, la colaboración y la construcción de conocimiento compartido. También hemos visto cómo la educación científica asume un papel esencial en la formación del pensamiento racional
y la toma de decisiones fundamentadas en datos, preparando así a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos globales desde la evidencia y la sostenibilidad. En conjunto, las discusiones de este eje nos invitan a reafirmar una visión de la educación científica y digital como un proceso profundamente humano, en el que la tecnología se pone al servicio del aprendizaje significativo, la equidad y la justicia social. La innovación, tal como se ha dicho aquí, solo tiene sentido si está orientada al bienestar, a la inclusión y al desarrollo sostenible. Con estas conclusiones, cerramos este eje temático con la convicción de que el futuro de la educación pasa inevitablemente por una integración ética, crítica y creativa de la ciencia y la tecnología. Un futuro en que cada docente, cada institución y cada estudiante asuma el desafío de aprender y enseñar con conciencia, rigor y esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, de través tuyo también. Mi agradecimiento a todos los que fueron parte del comité revisor y también de moderadores y moderadoras que hicieron posible esta actividad para poder tener estos 47 comunicaciones presentes en este eje. Y por último, un eje que es sumamente importante en función de los desafíos que se ha planteado EIDE con respecto al tema medioambiental y la educación. En este sentido, la doctora Nieves Hernández, que lideró este eje, titulado Sostenibilidad Ambiental, Educación para el Desarrollo Sostenible y la Acción Climática, quien presentó y dictaminó 15 comunicaciones aprobadas, en las cuales fueron presentadas a través de elementos virtuales y presenciales. Gracias, Francisco. Buenas tardes a todas y a todos en este final de accidentado congreso. En el quinto eje, sostenibilidad ambiental, educación para el desarrollo sostenible y la acción climática, un tema de vital importancia que afecta y debemos involucrarnos todos. Se han presentado trabajos que muestran cómo se puede abordar desde múltiples perspectivas, actividades y disciplinas. Por ejemplo, la importancia, diagnóstico e implementación de modelos de medidas al respecto en instituciones de distintos países como República Dominicana, España, Colombia, México, Brasil o Chile. Iniciativas y experiencias involucrando a estudiantes de todos los niveles educativos en ámbitos aparentemente tan dispares como la educación artística, la arquitectura, la alfabetización científica y cultural. Propuestas muy significativas porque no solo involucran a las personas más jóvenes, desde primaria a educación primaria hasta universitaria, concienciándolas acerca de temas de los que depende nuestro futuro e incluso nuestra supervivencia, sino que también se establecen colaboraciones con otras instituciones en cada entorno, como museos, escuelas y otras, en un necesario intercambio con la sociedad. Y se comentan competencias y estrategias como el trabajo colaborativo, el diálogo o el uso de la inteligencia artificial. Variedad de propuestas en distintos países, como he comentado, que demuestran no solo la trascendencia de esta temática, sino las múltiples posibilidades que se presentan para su implementación y desarrollo de forma transversal. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo mismo, somos repetitivos decir que felicitamos al equipo que han liderado también tanto los dictámenes como la moderación de los distintos ejes, que fueron posibles que 203 comunicaciones fueran presentadas en este eje de características virtual y presenciales, y a los más de 1000 autores que han participado y van a tener su certificación propia en calidad de expositores y expositoras de este eje. Sin lugar a duda, me quedan palabras solamente de agradecimiento a este comité pequeño, pero que pudo liderar este proceso a partir de todos los comités académicos para que se fueran revisando cada una de las comunicaciones y no solamente dictaminar, sino que informativamente acompañar los procesos de mejora para que cada uno de esos resúmenes y cada una de esas actas fueran profundamente significativas para que se cumpla el objetivo de este Congreso EIDE. Así que muchas gracias, un gusto haber liderado este espacio.